El canal de las monedas. El octavo de real, que se dividía en 4 reales, 2 reales y 1,5 real, es la denominación más grande de los columnarios, un tipo de moneda que se usaba como moneda. Los columnarios son los reales españoles más conocidos que circularon por el mundo, en parte porque tenían un acabado y calidad significativamente superior a las antiguas monedas macuquinas. Los columnarios ocuparon el lugar de las caducas monedas macuquinas, que fueron acuñadas a golpe de martillo en todas las secas hispanoamericanas. La columnaria tenía una forma completamente redonda y un cordón grabado en el borde, lo que imposibilitaba cortar la moneda y volverla a poner en circulación posteriormente. En cambio, las macuquinas solían ser casi siempre de forma irregular y, por lo tanto, fáciles de cortar para robar la plata o el oro antes de devolverlas a la circulación sin que el público pudiera notar ese daño. La parte posterior de la columnaria mostraba un dibujo distintivo. 2 globos terrestres que representaban los hemisferios oriental y occidental con una corona real encima de cada uno, debajo de los 2 globos. Un dibujo de olas de mar, representando el mar que separa Europa y América. Una columna coronada que aparece a cada lado de los globos, por lo que las monedas se conocían como columnarios, representando las columnas de Hércules. Cada columna estaba equipada con una banda llevando el lema, PLVSVLTRA, lema nacional de España que significa en latín, más allá. En el borde superior del anverso aparecía la leyenda, VTRAQUVNUM, que en latín significa, ambos son uno, resaltando la unidad entre los territorios del Imperio Español en cada hemisferio. En el borde inferior aparecía el año de emisión y las marcas de la ceca. Existieron acuñaciones en otros países como por ejemplo la moneda acuñada con la ceca de Bogotá, Colombia. El anverso de la moneda mostraba el nombre del monarca español en latín seguido de la leyenda, también en latín, DEI, G, Ratia, HISPAN, IARUM, ETIND, IARUM, Rex, que significa, por la gracia de Dios. Rey de las Españas y de las Indias. A la izquierda aparecían las iniciales del ensayador y en el centro el escudo de España en gran tamaño con una corona real encima. Para evitar falsificaciones o cercenamientos, el canto de la moneda tenía grabadas unas hojas de laurel en gran detalle. La moneda columnaria fue reemplazada paulatinamente, a partir de 1771, por la llamada, de busto, por tener el del monarca en turno en el anverso. En 1700 llegó al trono de España una dinastía abierta a las ideas de la Ilustración que inició una serie de cambios conocidos como reformas borbónicas, cuyo espíritu modernizador alcanzó todas las esferas de la vida pública de la metrópoli española y sus colonias. La llegada de los Borbón al trono español trajo una profunda transformación y modernización del imperio. En 1732, durante el segundo reinado de Felipe V, se dio un enorme cambio en la acuñación con la introducción de la prensa de volante en México, la cual permitió hacer monedas redondas con cordón protector. Surgen así las monedas conocidas como columnarios, las cuales gracias a su buena ley y belleza, hicieron de la moneda mexicana el principal medio de pago internacional. Las monedas tuvieron una revolución a partir del uso de nueva maquinaria que perfeccionó y aceleró su producción. Esto a su vez con la ley de plata de las columnarias hizo de ellas piezas fáciles de aceptar en todo el mundo. La moneda conquistó los mares. La columnaria es considerada una de las monedas más bellas de la historia. En la Nueva España, la ceca confeccionada hasta entonces pasó a manos de la corona, como Real Casa de Moneda de México, y fue dotada de máquinas con las que, por primera vez, se logró hacer piezas perfectamente circulares y acordonar o imprimir en su canto un grabado parecido a un cordoncillo, poniendo fin a la práctica de cortarlas. Fueron concebidas para su acuñación exclusiva en las cecas coloniales a partir de 1732 y están consideradas entre las monedas más bellas jamás acuñadas. Resultaron tan exitosas que se consolidaron como el principal objeto de exportación novohispano y fueron moneda de curso legal en diversas partes del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, las llamaron Pillar Dollars. La columnaria, a pesar de dejarse de producir cerca de 1771, sigue siendo un referente internacional en la producción e historia de las monedas. Por ello, la Casa de Moneda de México produce réplicas de la histórica pieza en plata y la comercializa.
Si te ha gustado el video, comparte, danos like y selecciona suscribirse a la página para nuevos videos. Hasta la vista, baby.